El espacio exterior perdona muy poco. Es un silencio absoluto y de repente, destrucción total. Imagínate esto, una misión de años desintegrada en la atmósfera marciana en cuestión de segundos. Así empezó uno de los desastres más absurdos de la era espacial moderna. Y ojo, la sonda Mars Climate Orbiter no falló por un cálculo supercomplejo de astrofísica. ¡Para nada! Falló por algo muchísimo más terrenal. Resulta que la sonda tenía que estudiar el clima de Marte, pero terminó estrellándose. 125 millones de dólares convertidos literalmente en polvo espacial. ¿Y quieres saber por qué? El fabricante, Lockheed Martin, programó todo usando el sistema anglosajón, o sea, libras y pies. Pero la NASA estaba operando con el sistema métrico. Compartieron los números, sí, pero nunca aclararon las unidades de medida. Una desconexión total y absolutamente letal. Y lo más increíble es que esto pasó en 1999. Estábamos en plena era de las computadoras, en una época de supuesta cooperación global, ¿verdad? Bueno, este desastre nos demostró lo increíblemente frágil que puede ser el esfuerzo humano cuando simplemente no nos ponemos de acuerdo en cómo medir la realidad. Como te decía, esto no fue un límite de nuestra tecnología. Fue un fracaso de la metrología más básica. Un error de traducción en el mismísimo lenguaje de la ciencia. Porque piénsalo, sin estandarización, la innovación más increíble del mundo se reduce a simple chatarra. Pero bueno, este caos con las medidas no es nada nuevo. Si viajamos al pasado, las primeras civilizaciones necesitaban medir cosas para construir, para comerciar, y usaron lo que tenían más a la mano: su propio cuerpo, literalmente. El codo, la mano, el pie, un paso. ¿El resultado? Un caos logístico permanente. Imagínate intentar comerciar cuando la longitud de un pie dependía enteramente de la talla de zapato del rey de turno. El valor de lo que comprabas cambiaba con solo cruzar un río. Todo era relativo. Y por supuesto, todo terminaba en disputas. Ya el filósofo griego Protágoras decía: el hombre es la medida de todas las cosas. Y en la antigüedad te aseguro que esta frase era súper literal. Las proporciones dependían de los brazos y las piernas de la gente. Pero claro, con esa inmensa diversidad biológica, hacer negocios a gran escala era una verdadera pesadilla. Y este problema creció durante siglos. Para que te des una idea, hacia el año 1795, solo en Francia, había más de 700 unidades de medidas distintas. 700. Cero compatibilidad entre distancias, pesos y volúmenes. Era un laberinto matemático interminable que frenaba por completo el progreso de la humanidad. Hasta que la gente simplemente se hartó. Durante la Revolución Francesa surgió una exigencia tremenda, tanto intelectual como política. Había que crear una unidad invariable, liberada de los caprichos de la región o del rey. Buscaban una herramienta diseñada, como decían en esa época, para todos los tiempos y para todos los pueblos. Y para lograrlo, decidieron fijarse en el planeta mismo. Descartaron usar cosas como un péndulo, porque la gravedad cambia un poquito dependiendo de la latitud. Así que la nueva definición del metro iba a ser puramente terrestre. La 10 millonésima parte del meridiano que va desde el Polo Norte hasta el Ecuador. Una medida neutral, para todos y sobre todo eterna. Claro, en papel sonaba increíble, pero en la realidad fue una odisea monumental. Los científicos del Lambre y Messiaen se la jugaron y dedicaron 7 años de sus vidas a medir ese arco del meridiano desde Dunkerque hasta Barcelona. Atravesaron zonas de guerra, sufrieron arrestos, la desconfianza de la gente, todo por conseguir una cifra exacta. Pero valió la pena, porque ese enorme esfuerzo sentó las bases de nuestro mundo moderno. De hecho, el propio Napoleón Bonaparte llegó a afirmar que esta estandarización fue la batalla más grande que la ciencia había librado para vencer a la naturaleza. Representaba el orden absoluto. Era el intelecto humano organizando finalmente el mundo material. Luego, la revolución industrial aceleró todavía más esta urgencia. Estábamos entrando en la era mecánica y ahora se exigía estandarizar metales, tornillos, engranajes. Esa idea abstracta de la Tierra tenía que condensarse en objetos tangibles, en algo que pudieras tocar. El estándar definitivo para la ingeniería moderna. Y así en 1889, esto se materializó. Se forjaron cilindros y barras súper precisas de platino e iridio. Entre ellos estaba el famosísimo Gran K, el prototipo internacional del kilogramo. Lo resguardaron en una bóveda en Francia y se convirtió instantáneamente en el ancla física de nuestra realidad comercial global. Lo genial de esto es que la necesidad de una precisión estandarizada no se quedó encerrada en laboratorios de élite, llegó rapidísimo a las calles.
Fíjate que en 1868, el estadounidense Alvin J. Fellows perfeccionó y patentó la cinta métrica retráctil. Es fascinante porque logró comprimir todo ese inmenso esfuerzo científico mundial para que cupiera directamente en el bolsillo de cualquier trabajador. Pero aquí viene el giro de la historia. Anclar el sistema a bloques de metal escondía un problema crítico, y es que la materia física, por más protegida que esté, es vulnerable. Un cilindro de platino puede absorber un poquito de humedad, rayarse o, misteriosamente, perder masa sin ninguna explicación. Y si ese artefacto cambia, todas las básculas del planeta quedan descalibradas. Así que había que dar un paso definitivo. Para escapar de esta fragilidad de la materia, la comunidad científica internacional decidió mirar hacia arriba, hacia las leyes incorruptibles de la naturaleza. Empezó un proceso lento pero seguro para abandonar cualquier patrón fabricado por humanos, buscando apoyarse en el tejido inalterable del cosmos. Y el clímax de esta ambición es súper reciente. El 20 de mayo de 2019 quedará marcado en la historia como el instante en que la metrología se independizó por completo de los artefactos. Fue un cambio fundamental, una verdadera revolución en las bases de nuestra sociedad tecnológica. Básicamente, el sistema internacional se redefinió desde cero. Las mediciones se anclaron a constantes inquebrantables del universo, como la velocidad de la luz o la constante de Planck. Ahora, un metro o un kilogramo son conceptos extraídos directamente de fórmulas cuánticas. Es precisión absoluta, permanente. Pero vamos a ver el panorama completo, porque establecer la escala de las cosas no es solo un ejercicio de física o matemáticas. A lo largo de la historia, organizar las medidas siempre ha significado estructurar a las sociedades. El simple acto de cuantificar un territorio, el esfuerzo de la gente o los recursos, invariablemente otorga autoridad y poder. Hay un concepto fascinante del investigador Jürgen Rehn, que él llama la ergosfera. Él observa cómo nuestro planeta y todo el esfuerzo colectivo humano interactúan como un inmenso sistema interconectado. Una esfera gigante de poder, de trabajo sistemático y de energía que necesita ser meticulosamente contabilizada. Piénsalo un momento, desde cómo medíamos los caballos de fuerza en los telares antiguos hasta cómo hoy medimos las emisiones globales de dióxido de carbono. Evaluar este metabolismo energético siempre nos ha facilitado la gestión y el control. Y es que las métricas no solo describen el mundo de forma pasiva, sino que realmente regulan y organizan cómo estructuramos nuestra fuerza de trabajo diaria. Toda esta historia nos deja frente a un último dilema que te vuela la cabeza. Pasamos de usar la palma de la mano a dominar la velocidad de la luz, todo en un inmenso esfuerzo por estandarizar la realidad. Pero hoy, que vivimos en una infraestructura cada vez más y más cuantificada, vale la pena preguntarse, ¿siguen siendo los números herramientas a nuestra disposición o nos hemos convertido en simples componentes evaluados y medidos dentro de nuestra propia maquinaria civilizatoria?